esté con cada uno, que su presencia pueda estar en este lugar por medio de su palabra. Bendiciones a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a orar para encomendarnos al Señor para comenzar esta predicación. Lo hacemos en oración. Padre, te damos las gracias porque es un domingo más que podemos estar delante de tu presencia, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque eres digno de toda alabanza. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede en nuestro corazón para guardar y poner por obra lo que vamos a aprender de ti, Señor, hoy. Te pedimos, Dios mío, que estas palabras lleguen a todos los corazones, para aquellos oídos, Señor, que están prestos a oír tu palabra, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, y sabemos por medio de tu escritura que no va a ser así, que va a llegar al corazón de tus escogidos, Señor. Te lo pido, Padre amado, que me guíes para exhortar tu palabra con rectitud, con justicia, con verdad sobre todas las cosas. Y te doy las gracias, Señor, por tus cuidados y por todo lo que nos has dado en este día para que podamos estar hoy alabando y bendiciendo tu nombre. Dejo esta predicación en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El título de esta predicación son los atributos de Dios. Lo podemos ver en el Salmo 145, versículo 3, que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Los atributos de Dios son las cosas que tiene Dios, su carácter, y como lo expresa el salmista, ¿no es cierto?, nos recuerda la grandeza del Dios al que adoramos, que es inescrutable, ¿no es cierto? Y en una época en donde hay mucha información, en donde se habla mucho de Dios, en donde tenemos mucha información acerca de Dios, y muchos dicen creer en Él, pero muchos realmente no le conocen. A veces terminan conociendo más a un predicador, a un pastor, que al mismo Dios. Por eso es importante conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, para que nosotros le podamos conocer a Él y no a una persona ni el pensamiento de una persona. Porque dice el salmista que la grandeza de Dios es inescrutable. En el contexto bíblico, la palabra inescrutable quiere decir algo que no se puede entender ni explicar. O sea, la grandeza de Dios es tan, pero tan grande, que realmente nosotros no podemos explicar, o podemos explicar muy limitadamente con nuestro conocimiento en nuestra mente lo que es realmente Dios. Entonces, no nos queda otra que confiar en su sabiduría para conocerle, porque sus caminos son muy misteriosos, son incomprensibles para nosotros. Spurgeon dijo: el estudio propio de los hijos de Dios es el Dios mismo. Y Calvino escribió: no podemos conocernos a nosotros mismos si primero no contemplamos el rostro de Dios. Muchas veces escuchamos y decimos: bueno, yo me conozco, pero realmente nosotros no nos aprendemos a conocer hasta que no conocemos al que nos creó. O sea, Dios mismo, el creador de nosotros es Dios. Cuando lo conocemos a Él, realmente podemos empezar a conocernos a nosotros y decir: bueno, yo ahora me conozco. ¿Por qué conocer estos atributos de Dios? Porque los atributos de Dios no solamente es una teoría, es un conocimiento que podemos adquirir teológico, sino que es la propia vida de lo que es el Evangelio. Conociendo los atributos de Dios, nosotros estamos conociendo a Dios mismo, y cuando le conocemos, realmente ahí viene la vida, ahí viene la conversión, ahí viene el cambio realmente en los hijos de Dios. Nos enseña a adorar, a confiar, a obedecer y a perseverar en su doctrina,
en su enseñanza y en sus caminos. De otra manera nosotros no podemos seguir este camino de salvación, el Evangelio, no se puede seguir si nosotros no conocemos al verdadero Dios y no conocemos sus atributos. Dice por esto que la teología reformada insiste en que la doctrina correcta debe conducir a una devoción sincera, o sea, una verdadera adoración. Y Juan Calvino lo explicaba de esta forma, dice, la teología que no produce adoración no es verdadera teología. ¿Y por qué decía Calvino esto? Porque teología, hay muchas personas que estudian teología, y el hecho de que se estudie teología es una herramienta muy fundamental para tener una fe ordenada, pero la teología no salva. Lo que salva es el conocimiento de Dios, y hay muchas teologías que hasta las iglesias, pseudo iglesias o sectas también tienen su doctrina y tienen su teología bien organizada. Y por el hecho de tener esa teología, incluso teniendo una teología hasta correcta, si no produce la adoración que Dios espera, no sirve. No sirve, no es verdadera teología, lo explicaba así, lo decía. Por eso es que las palabras de Juan Calvino eran estas: la teología que no produce adoración no es verdadera teología, porque si esa teología que nosotros adquirimos y conocemos no produce frutos, no es la verdadera. Vamos a ver los 6 puntos. Estos son los principales del carácter de Dios, pero esto lo vamos a ver muy por encima, por el tiempo que tenemos, pero después vamos a ahondar en cada uno de ellos. Y el primero es la santidad de Dios. Dios es santo, lo dice Isaías 6:3. Si leemos Isaías 6, versículo 3, dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces el profeta acá incluso dio un versículo que fue usado también por los ángeles cuando le adoran a Dios, y cuando empiezan a adorarle no le dicen poderoso, poderoso, aunque lo es, sino que las primeras palabras que salen es santo, santo, santo. ¿Por qué es santo, santo, santo? 3 veces santo. Porque ese es el carácter fundamental de Dios, la santidad. La santidad de Dios es el centro moral de su ser y está completamente separado del pecado. Eso significa ser santo, estar apartado del mundo, apartado del pecado. Calvino decía: la santidad de Dios es tan perfecto que todo lo que nosotros parece pureza ante Él es impureza. ¿Por qué? ¿Por qué Calvino decía estas palabras? Porque hay muchas personas que creen que porque se encierran en una iglesia, no salen a ningún lado, simplemente van de la iglesia al trabajo, del trabajo a la iglesia, se quieren apartar del mundo. Este es el ejemplo de muchas sectas, que ven y quieren compararse y llegar a un punto de ser tan santos como Dios o para agradarle a Dios. Entonces la santidad de Dios tenemos que entender nosotros que es como Él es inescrutable. Jamás nadie va a poder llegar a tener la santidad ni el nivel de santidad que tiene Dios, ni por más que nosotros hagamos lo que hagamos. Por eso es que Calvino lo decía de esta manera y lo explicaba de manera muy, muy práctica. La santidad de Dios es perfecta, nadie puede igualar la santidad de Dios, es perfecta. Y todo lo que en nosotros nos parece puro, que a nosotros en nuestro pensamiento decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a orar, voy a cumplir con esto, ya con eso voy a producir santidad en mí. Para Dios, la santidad de Dios es tan perfecta y tan grande que para Él es impureza. Entonces nosotros no podemos jactarnos de nada en lo que es santidad, sino que esa santidad que está en nosotros
no es propia, sino es de quien está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, morando en nuestro corazón, su Espíritu. En nosotros lo que produce esa santidad, porque dice la Escritura, ser santos, porque yo soy santo, pero esa santidad no es nuestra, sino que sigue siendo de Él. Dios es santo, entonces el creyente debe vivir apartado del pecado. La verdadera adoración brota de un corazón limpio, santificado y apartado del mal. ¿Por qué? Porque justamente es santo. Y nosotros tenemos que justamente, para poder adorarle, tenemos que santificarnos, tenemos que estar limpios, con un corazón limpio y adorarle de esa manera. Para eso es que nosotros tenemos que conocer que la santidad de Dios es perfecta, que nosotros no vamos a llegar a esa santidad por más que hagamos lo que hagamos, sino que esa santidad está en nosotros por quien está en nosotros, que es Cristo. Entonces, eso es la santidad de Dios. El segundo punto es la soberanía de Dios. Daniel 4, versículo 35 dice: el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios gobierna todo sin error ni rival, nada ocurre fuera de su propósito. Entonces podemos ver, como lo explicaba Daniel, que Él hace según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Nada escapa a la voluntad de Dios. Y acá se confunde mucho la soberanía de Dios. Se confunde la soberanía de Dios con el fatalismo. Entonces, la soberanía de Dios es que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, con quien quiere, tiene dominio sobre el cielo, sobre la tierra, es soberano sobre todas las cosas, nada pasa sin que Él lo permita, y eso para muchos pareciera que es una contradicción, porque si Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere, yo por más que ore y por más que haga lo que haga, yo no puedo modificar la voluntad del Señor, porque Él hace según su voluntad, no con la mía. Nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, no puede modificar la voluntad de Dios. Eso es lo que en muchos creen que pueden llegar a lograr. ¿Por qué? Porque no han entendido la soberanía de Dios. Dios es soberano, es Él el que hace según su voluntad, no nosotros. No va a hacer lo que nosotros querramos, sino lo va a hacer lo que Él ya predispuso que iba a hacer. Eso es la soberanía de Dios. No se puede manipular ni con ayunos, ni con ofrendas, ni con sacrificios, ni con oraciones, ni con nada de lo que nosotros podemos hacer que la voluntad de Dios se cambie. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. La soberanía de Dios produce una confianza y no fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo se define como una creencia según el cual todo puede ser ineludible, por ineludible predeterminación o destino. O sea, todo pasa porque está destinado o predestinado. Actitud resignada de la persona que no ve posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos. Esto se ve mucho, el fatalismo, cuando muere una persona. Tristemente nos ha pasado hace 2 semanas atrás que falleció un miembro de nuestra familia en República Dominicana y se escuchaban palabras como estas. Resignémonos, que Dios traiga resignación a la familia. Eso es fatalismo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando decimos
que nos tenemos que resignar a la voluntad de Dios, pareciera algo que es así, pero en realidad es algo, una manera negativa de ver la soberanía de Dios, porque es una realidad que nosotros no podemos cambiar absolutamente nada si Él lo ha determinado así, en la muerte o en la vida. Pero es una manera negativa de ver la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios produce confianza. Cuando alguien nace o cuando alguien muere, la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar alegres, con esperanza, aún en la muerte, porque si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, entonces Él nos da la confianza de que la muerte no es el fin. Entonces la soberanía de Dios, todo lo que pasa, pasa porque Él quiere en la vida y en la muerte. Entonces nosotros tenemos que tener esperanza, no tener una actitud negativa. Tener una actitud negativa frente a lo que Dios designa, eso es fatalismo. El tercer punto, Dios es amor. Vamos a 1 de Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no solo ama, sino que Él es amor, Él es el amor. Y lo revela en la cruz del Calvario, así demostró su amor para con todo el mundo. Calvino decía: Dios nos ama no porque haya algo digno en nosotros, sino porque su bondad es infinita. O sea, nos ama por cómo Él es, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecer su amor. Spurgeon también decía: el amor de Dios no comenzó cuando tú comenzaste a amarle, Él te amó desde la eternidad. ¿Por qué? Porque está escrito que Él nos amó primero. Nosotros no podemos amarle a Él primero que Él a nosotros. El amor que recibimos también se tiene que reflejar. Si nosotros recibimos mucho, porque nos amó mucho, porque nos perdonó mucho, entonces ese amor nosotros también lo tenemos que reflejar con nuestro prójimo, perdonando nuestras ofensas, perdonando al que nos agravia. Es la manera en que Dios demostró su amor para con nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ese es el carácter y el amor de Dios. El amor de Dios es un amor sacrificial, es un concepto distinto de lo que es el amor como lo conoce el mundo, y muchas veces se mezcla esa idea del amor de Dios con el amor del mundo, y esto es para desarrollarlo en otra oportunidad, lo que es el amor de Dios, porque es mucho, pero es muy diferente el amor de Dios al amor como lo conoce el mundo. Es un amor sacrificial, un amor que para muchos es inentendible. Dios es inmutable, es el cuarto atributo de Dios. Vamos a Malaquías 3:6, que dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmutabilidad de Dios significa que es un Dios que no va a cambiar nunca. Ese es su carácter. Cuando dice algo, lo sostiene. Cuando emite juicio, lo sostiene. No cambia. Cuando va a bendecir, bendice y nadie puede maldecir, porque lo que Él decreta es así, no hay variación, no hay cambio. Dios no cambia en su ser, en sus propósitos, ni en su amor. Él no va a dejar de amarnos porque nosotros caigamos en pecado, porque caigamos, porque seamos débiles, sino todo lo contrario. A Él, en su carácter, siempre va a levantarnos si caímos, a amarnos, a darnos fortaleza si estamos débiles, pero Él nunca va a cambiar. Por eso es muy contradictorio decir que Dios te puede dejar o te puede quitar su espíritu, porque significaría que ya estaría cambiando lo que Él dijo. Entonces, si dice Él, nunca te desampararé y nunca te dejaré,
eso no va a cambiar jamás, porque el carácter de Él es inmutable. Entonces, si nosotros decimos lo contrario, no estamos entendiendo el carácter y el atributo de Dios, que es inmutable. Él no va a cambiar, no va a cambiar de idea, no va a cambiar de palabras. Calvino decía, la constancia de Dios es el fundamento de nuestra fe, y Spurgeon agregaba, el hombre cambia como las estaciones, pero Dios es el sol eterno que nunca se apaga. Dios es como el sol, nunca va a ver al sol cambiar en ningún lado, o sea, el sol siempre va a ser el mismo. Así mismo es Dios, jamás va a cambiar, tal vez muchas veces lo podamos sentir distante, pero Él siempre está. La única forma de sentir a Dios distante no es porque Él se aleje, sino porque nos alejamos nosotros. El quinto punto, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Salmo 139, versículos del 1 al 10, nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, eso revela la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Dios lo sabe todo, en todo lugar, y de todo tiene poder para hacer todas las cosas. ¿Por qué tenemos que entender cuál es el atributo de Dios en la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia? Si yo digo, no voy a ir a un partido de fútbol, o no voy a ver un partido de fútbol en un equipo, o no voy a participar de ese tipo de actividades porque ahí no está Dios, yo no estoy entendiendo la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todos lados. Si yo digo que Dios no está en un lugar o no voy a ir a tal lugar porque me voy a contaminar, quiere decir que yo no estoy entendiendo lo que es la omnipresencia y estoy haciendo a Dios como es Él omnipotente, lo estoy haciendo menos poderoso, porque quiere decir que no tiene poder para estar en un lugar que Él decide, si hay maldad, entonces es como que Dios no puede estar ahí, su presencia no puede estar en ese lugar. Y la omnipresencia de Dios no tiene nada que ver con lo que se esté obrando en un lugar. La omnipresencia de Dios está en todos lados, se esté haciendo algo bueno, esté haciendo algo malo, haya luz o haya tinieblas, porque para Él le es lo mismo las tinieblas que la luz. O sea, yo porque pasen cosas malas en un estadio de fútbol, no significa que yo no pueda ir más porque ahí no está la presencia de Dios. Dios lo llena todo. ¿Por qué Él sabe entonces qué hicieron lo malo? Porque Él está ahí mirando todo. Él está viendo a los buenos actuando bien y a los malos actuando mal. O sea, nada se le escapa a Dios. Cuando nosotros decimos que Dios no puede estar en un lugar, entonces significa que no hemos entendido uno de sus atributos, que es la omnipresencia. Y lo hacemos justamente menos omnipotente. Spurgeon decía, cuando Dios quiere salvar un alma, ni el infierno entero puede resistirle. ¿Por qué decía esto Spurgeon? Porque muchas veces dice, no, no vive en lugares de tinieblas. ¿Quién lo va a rescatar a ese? Y Dios ve todo de una persona. Cuando Dios quiere rescatar a alguien, no importa el lugar en donde esté, ni lo mal que esté haciendo. Cuando Dios quiere salvarlo,
Su presencia va a estar ahí y lo va a traer de donde sea que esté. O sea, no impide eso a Dios traer una persona, salvarlo. Esto da consuelo y da reverencia. Dios está presente, ve todo y lo puede todo. Y el último punto, y uno de los, creo yo, bueno, todos son importantes, pero este es el más visible, la justicia de Dios. La justicia de Dios no significa que Él siempre actúe conforme a su propia santidad y verdad. Todo lo que Dios hace es recto, justo y moralmente perfecto, nunca se equivoca, nunca es parcial, nunca tolera el pecado. Eso es lo que es la justicia de Dios. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. También podemos ir al Salmo 11, versículo 13, que también muestra la justicia de Dios y lo muestra como un juez justo. Dice el Salmo, versículo 11 al 13, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces, Dios no tolera el pecado porque es un Dios santo y es un Dios justo que va a hacer justicia. Él ama la justicia y quiere que nosotros también sigamos ese camino. La justicia de Dios se puede ver en dos partes. Primero una justicia retributiva y después otra justicia salvadora. La justicia retributiva la podemos ver en Romanos 6, 23. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es una justicia retributiva. O sea, la justicia que Dios imparte a aquel que es pecador. Al pecado, Dios lo castiga, no lo va a dejar pasar por alto. Entonces, como Él es un Dios justo, un atributo de Dios es su justicia, sí o sí tiene que castigar el pecado y la paga de ese pecado es la muerte. Spurgeon decía, Dios sería injusto si dejara el pecado sin castigo. La cruz es el lugar donde su justicia y su amor se besan. O sea, la justicia de Dios exige el pecado, el pago del pecado, y su pago fue satisfecho en Cristo. Esa es la justicia retributiva. La justicia retributiva quiere decir que Dios demanda algo justo por el agravio del pecado, porque Él estableció que el que pecare, el alma que pecare, esa tiene que morir. Entonces, en la cruz, como lo decía Spurgeon, es el lugar donde se besa su justicia y su amor, porque ¿quién murió en la cruz por amor? Fue Cristo, para salvarnos de esa justicia retributiva. Entonces esa justicia retributiva después, por medio de Cristo, se convierte en esta justicia salvadora, que Dios declara justo al pecador por medio de Cristo. En Romanos, vamos a leer Romanos 3:26, que dice, para manifestar su justicia, porque Dios es justo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26 dice, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por medio de esa justicia
santificadora que nos justifica por medio de Cristo, la única forma de que nos justifique Dios es por medio de creer en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma, solamente podemos tener esta justicia salvadora por medio de Cristo. No hay otro método, no hay nada que nosotros podamos hacer fuera de esto. ¿Qué quiere decir con esta justicia, este tipo de justicia? Que Dios anularía entonces su justicia para podernos salvarlos. Dice, Dios no anula su justicia para salvar, sino que la cumple en Cristo. Dios nunca dejó el pecado sin su paga. Él dijo que la paga del pecado era la muerte y no cambió. Él es inmutable. Entonces alguien tenía que pagar por ese pecado, alguien tenía que morir, y justamente Cristo ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Y ahí nos hizo justos delante de Dios. Entonces nosotros no podemos jactarnos de ningún tipo de justicia, ni de nada justo que provenga de nosotros, sino que todo proviene de Él. Calvino lo explicó así: la justicia que nos salva no es nuestra, sino la de Cristo imputada a nosotros por la fe. O sea que esa justicia que nosotros tenemos es imputada, no es nuestra. Por eso el creyente puede estar seguro de que Dios es justo al perdonarte, porque tu deuda fue pagada en la cruz. Y eso nos trae también un alivio en nuestra conciencia, que nosotros estamos justificados por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Estamos justificados por el sacrificio de Jesucristo, y si el sacrificio de Él fue perfecto, no hay nada que nosotros podamos hacer más perfecto que ese sacrificio. Entonces eso tiene que ser un alivio para nuestra conciencia, de saber que todo lo que nosotros hagamos no puede mejorar ni ser mayor que el sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que descansar en su sacrificio, en su salvación. Entonces, en conclusión, conocer los atributos de Dios nos lleva a una adoración, a una humildad, a una obediencia y a un conocimiento de Dios, de manera que nosotros podamos poner por obra la Escritura sabiendo quién es Él, cómo obra Él, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Sabemos cómo Él obra, no como puede pensar una persona acerca de Dios, sino que lo vemos a través de la Escritura, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, y en ese conocimiento nosotros tenemos que ya aplicarlo. Sabemos por el atributo de Dios que Dios es santo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el aplicativo a eso? Si Dios es santo, entonces yo cómo tengo que vivir en santidad, apartado del pecado. Si Dios es soberano, entonces yo tengo que confiar en Él. No tengo que confiar en lo que me pasó, en lo que viví o en lo que me viene pasando. Yo tengo que confiar solamente en su voluntad, no en la mía. Si Dios es amor, entonces tengo que amar como Él amó, como Él me amó a mí. Si Dios es inmutable, entonces tengo que descansar en las promesas que Él hizo, que si Dios es inmutable, esas promesas jamás van a cambiar, pero tengo que conocer cuáles son esas promesas. Si Dios es omnisciente, vive consciente de su presencia, o sea, actuar, pensar y hablar sabiendo que es Dios quien te está mirando, aunque nosotros estemos solos. Ahí es en donde justamente en el tiempo en el que estamos solos es cuando
más está Dios mirándonos. Y creo que porque justamente Dios hacía sus oraciones generalmente a solas y siempre da el consejo de cerrar la puerta y en lo secreto y uno estando solo orándole a Él porque hay una intimidad mayor cuando nadie nos ve, pero Él sí nos ve y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que Él es omnisciente, omnipresente y que no va por sentimientos, sino que es por su carácter y por su atributo. Aunque no lo sintamos, como muchos dicen, bueno, yo no siento a Dios, Él va a estar ahí, porque eso es lo que Él es espíritu. Entonces Él va a estar en todos lados, donde se le busque, ahí Él va a estar. Hasta aquí ha sido esta predicación, espero que pueda haber sido de bendición y que todos esos atributos los podamos poner por obra y compartirlos con los demás. Bendiciones. Vamos a orar para finalizar esta predicación. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque te conocemos cada vez más, Señor, sabemos cómo eres, cómo son tus atributos, sabemos que eres un Dios de amor, un Dios santo. Ayúdanos, Señor, a limpiar en nuestra mente todo concepto, toda idea que nosotros hayamos tenido distinta, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú nos dices que eres en la Escritura. Ayúdanos a limpiar cualquier doctrina que no haya sido tuya, Señor, para que podamos conocerte como tú eres y como tú lo has reflejado en las Escrituras. Te damos las gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos sigues enseñando, por el sustento, Señor, y por tu Espíritu Santo que nos lleva a ser como tú quieres que seamos, Señor. Te damos las gracias por este momento, por esta predicación y por todo lo que podemos estar escuchándote, escuchando tus palabras, que son las que nos guían y nos alumbran el camino. Te damos las gracias, Señor. Dejamos esta predicación terminada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.